Saludos, en esta oportunidad hablaremos sobre la ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, instalaciones eléctricas básicas residenciales y tipos de cables de una manera básica. Inicialmente, pues la ley de Ohm establece que la tensión entre los extremos de materiales de conductores es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del material, o donde la constante de proporcionalidad de resistencia recibe el nombre de resistencia. La unidad es el ohm, que corresponde a un voltio amperio y suele abreviarse mediante la letra omega. Aquí tenemos el circuito, tenemos la tensión que nos genera la tensión, la resistencia que se opone en el circuito, y tenemos la fórmula. Aquí tenemos las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff consisten en aplicar al principio de conservación de la carga eléctrica y el principio de la conservación de la energía a los circuitos eléctricos. Sabemos que esta conservación de energía, pues, quiere decir que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, con la finalidad de resolver los que tienen varias mallas. La primera ley establece que también es conocida como las leyes o reglas de los nodos, y establece que la suma de las corrientes que entra a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Aquí lo vemos en esta gráfica. Las corrientes en rojo son las que entran y las corrientes en verde son las que salen, ¿verdad? La segunda ley de Kirchhoff se habla de la ley de los voltajes, o ley de las tensiones, o ley de mallas. En cualquier caso, se establece que la suma algebraica de las caídas de tensión a lo largo de una malla es igual a cero. Esta es una forma de aplicar la conservación de la energía en el circuito, ya que el voltaje en cada elemento es el cambio de energía por unidad de carga. Por lo tanto, al recorrer una porción cerrada, en el caso de una malla, la suma algebraica de las subidas y caídas de tensión debe ser igual a cero. La fórmula aquí lo expone. La sumatoria de tensión en el circuito es igual a cero. El ejemplo que tenemos dice que en la figura de la malla ABC, por la cual circula una corriente en el sentido de las agujas del reloj, y el recorrido se puede empezar en cualquier punto del circuito. Ejemplo de malla recorrida en sentido horario, donde se muestran las subidas y caídas de potencial para aplicar la ley de las tensiones de Kirchhoff. También es necesario establecer una convección de signos al aplicar la regla de los voltajes de Kirchhoff, al igual que se hizo con la regla de las corrientes. Lo usual es asignar como positiva la subida de tensión, es decir, cuando la corriente circula desde menos a más, y luego entonces la caída de tensión, que ocurre cuando la corriente va de más a menos, es negativa. Aquí tenemos el circuito, lo que estábamos exponiendo anteriormente, en el sentido horario, y a medida que hay una resistencia, hay una disminución de la tensión. Por lo tanto, el voltaje o tensión en R1 tiene signo negativo porque disminuye. Seguidamente se llega a una fuente de voltaje directo llamada E1, en este caso, cuya polaridad es negativa. Además, allí las cargas eléctricas pasan por una subida de potencial, y a esta fuente se le considera como positiva, es decir, como si hiciésemos deporte, y allí se toma una repotenciación prácticamente del circuito, por decirlo así. Luego viene, siguiendo el procedimiento para las resistencias posteriores, y la otra fuente se obtiene como resultado la ecuación siguiente: menos tensión 1 más
la fuente de 1 menos tensión 2 menos tensión 3 más la fuente 2, que todo ese resultado debe ser igual a 0. La tensión en todo ese circuito. Donde B1, B2 y B3 son las tensiones en las resistencias 1, 2 y 3. Dichas tensiones se pueden encontrar a partir de la ley de Ohm, a partir de la fórmula tensión es igual a intensidad por resistencia. Ahora tenemos las instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas básicas residenciales son una fuente de energía que se le da a través de una red eléctrica, un generador, una pila, una batería, proporcionando el suministro de energía a través de un circuito. Esto se hace a través de conductores eléctricos que transportan la electricidad por todo el circuito. La carga consiste en los equipos y artefactos conectados que se quiere hacer funcionar, interruptores y tomacorrientes. Debe tener toda instalación eléctrica unas características. Debe ser confiable. En ese caso debe tener buen diseño, mano de obra calificada, materiales adecuados y de calidad, segura. Debe contemplar algunas normas de seguridad e higiene que van estipuladas a nivel internacional incluso. Flexible. Bueno, debe ser práctica para en el caso de que haya alguna modificación, alguna extensión del mismo. Estética. Debe presentar una forma ordenada, visiblemente estética, o si es posible encofrada o empotrada, de acuerdo al tipo de construcción, de manera que no se vea como unas telarañas. Eficiente. Debe cumplir y llenar los reglamentos, los requisitos de exigencia del consumo que se le hace, de acuerdo al grado de capacidad que tiene. Simple. Bueno, debe ser fácil y sencilla tanto en el mantenimiento como en posibles transformaciones. Todo esto conlleva también a unas medidas de seguridad para instalar un circuito eléctrico con toda seguridad. Y se tienen algunas recomendaciones. Antes de trabajar se debe cortar el suministro eléctrico, respetar la normativa vigente del Código Nacional de Electricidad, usar siempre herramientas apropiadas, no jugar mientras se trabaja, estar siempre pendiente y no realizar el trabajo sobre un piso húmedo. De manera que, de forma general, esto comprende instalaciones.